Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Hoy estamos a sábado 27 de marzo, casi ya estamos a fin de mes. Me toca la primera de Samuel, todavía. Me toca el capítulo 23. Y escogí del 23, escogí el capítulo, el versículo 14, cuando dice aquí. Y David se quedó en el desierto, en lugar fuerte, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó a sus manos. Hay cosas que a veces cuando uno está en el desierto, dice, ¿por qué estoy en el desierto? El desierto no es malo, no es un lugar malo, es un lugar de transición. Lo vimos del principio de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto. Vimos que Jacob pasó por el desierto también, caminó cuando fue por buscar a su esposa, cuando huyó de Saúl. Vimos que Elías también caminó por el desierto. Jesús caminó por el desierto, fue llevado al desierto por 40 días. Nosotros, cuando Dios nos manda al desierto, el desierto es un lugar de transición. Cuando estamos en el desierto, c'est que Dios quiere tratar con nosotros, tratar algo muy personal con nosotros. A veces pasamos por desiertos financieros, o económicos, laboral, familiar también. A veces hay desiertos, cada quien ya sabe para el desierto para qué va a pasar. Dios me dice, mira, un pintor empieza un cuadro y viene la sequía viene la sequía, no tiene idea, no sabe cómo pintar, deja su cuadro por un ratito, deja su lienzo. Dios le lleva en desierto, espiritualmente. Después, el mismo pintor retoma su cuadro, me ve que el cuadro que pintaba no es realmente es que Dios quiere para que pinte. Ce que hace es que él borra todo, pone en blanco su lienzo otra vez y pinta ce que Dios le propuso. Ese es ce que Dios quiere por nosotros. El desierto no es un lugar malo, es un lugar de transición, es un lugar où Dios no nos deja. Même si estamos en el desierto, Dios no nos deja. Dios siempre estará con nosotros. Y así, hay otro ejemplo que quiero decir. Un poquito más largo, pero vamos a hacer corto. Una empresa. Uno viene a trabajar en una empresa. Y, por decir, su jefe, Saúl. Y ustedes, la otra persona es David. Y la otra persona, hace todo lo que se puede por agradar con humildad, hace todo su trabajo bien, ayuda a sus compañeros. El jefe se molesta. Él mandó a 2 pisos abajo de la empresa o a los archivos, así porque decía, así no lo va a ver y hace todo por correr. Pero no se puede, no puede correr. Después, ya con el tiempo, el jefe, ya corrieron al jefe. Tú, pendant que estaba en el archivo, es decir, en el desierto, no estaba tu trabajo, no estaba tu oficio. Pero la gente se dio cuenta que el jefe no tiene poder, no tiene el conocimiento que tú le aportabas al jefe. Y la empresa te pone al lugar del jefe. Es que pasó con Saúl y con David. Saúl no valoró lo que David puede hacer para él. Y Saúl, como estaba perturbado, y que Dios le había quitado la unción, David no se enojó con él. David no quiso decir, no, maldito jefe, ¿por qué quiere ser? No. David se quedó con la humildad y preservó a Saúl hasta el final. Así es la reflexión de hoy. Dios le bendiga.